Vamos a avanzar con el tema del fetichismo de la mercancía y vimos que el fetichismo de la mercancía no procede de su valor de uso, ni procede de la magnitud de valor, ni de la forma que adquiera el trabajo creador de mercancías, o sea, del trabajo eh, concreto, ¿verdad? Ni del tiempo del trabajo socialmente necesario que requiere la mercancía, sino el fetichismo de la mercancía procede del hecho de que la mercancía es mercancía. Entonces vamos a avanzar. Ese es el párrafo con el que vamos a iniciar. Dice, ¿de dónde procede entonces el carácter misterioso que presenta el producto del trabajo? Tan pronto como reviste forma mercancía, procede evidentemente de esta misma forma. En las mercancías, la igualdad de los trabajos humanos asume la forma material de una objetivación igual de valor de los productos del trabajo. El grado en que se gaste la fuerza humana de trabajo, medido por el tiempo de su duración, reviste la forma de magnitud de valor de los productos del trabajo. Y finalmente, las relaciones entre unos y otros productores, relaciones en que se traduce la función social de sus trabajos, cobran la forma de una relación social entre los propios productos de su trabajo. Bueno, vamos a explicar por partes. ¿De dónde procede entonces el carácter misterioso que presenta el producto del trabajo tan pronto como reviste la forma mercancía? Procede evidentemente de esta misma forma, es decir, del que sea o se trate de una mercancía. Entonces, primero recordemos, ¿qué cosa es una mercancía? Entonces, lo que hemos dicho es que es un producto que tiene la capacidad de satisfacer necesidades humanas, tiene un doble carácter, tiene valor de uso y tiene valor, pero al mismo tiempo tiene la capacidad, o es, digamos, lo que la convierte en mercancía es la capacidad que tiene esta de intercambiarse por otro producto. La mercancía lo es cuando otros productos elaborados con el trabajo del hombre se intercambian por este producto. Entonces, ¿qué características encontramos en la sociedad? Pues que el productor es un productor privado que no produce para sí mismo, sino produce para otros. Y el producto elaborado por el productor privado pasa a manos de otro por medio de un proceso de intercambio. Esto es muy importante. No pasa, vamos a decirlo así, no pasa a manos de otro de manera regalada ni porque robara, sino mediante un proceso de intercambio. Te doy un objeto y tú a cambio me das otro objeto, y ambos objetos tienen la característica de ser objetos hijos del trabajo humano. Entonces, si hay intercambio de productos, pero este intercambio de productos no tiene de por medio una acción de cambio, entonces estamos hablando de que no estamos ante una mercancía. Y eso lo vamos a ver enseguida. Vamos a ver un ejemplo de la industria del calzado con este video, en el que vamos a ver a un hombre cómo llega y entrega un producto previamente elaborado, que podríamos decir que tiene todas las características para decir que es una mercancía, y sin embargo no lo es. Vamos a ver por qué. Distinguen por tener una gran diversidad en los sistemas de producción del mismo. Sin embargo, es importante mencionar que el sistema de construcción predominante en estas empresas es el de pegado, el cual se describirá minuciosamente a continuación. Estamos hablando de la industria del calzado. En primer lugar, todo proceso de calzado comienza desde el abastecimiento del cuero, lo cual implica que las organizaciones determinen cuidadosamente a sus proveedores. Esto para abastecerse del mejor cuero y lograr así una mejor calidad en el producto terminado.
Cuando el cuero llega a la empresa, este es inspeccionado para cerciorarse de su calidad. Después de la inspección, se procede a la medición de este para sacar el decimetraje total y con ello determinar los consumos del cortador. Ahora bien, el proceso de construcción pegado inicia en el departamento de corte. Vean cómo este hombre lleva la mercancía, que es el cuero, y ahí viene con su mercancía cuero. Ya que por las manos del cortador pasa más de la mitad del costo del zapato. La entrega, pero ¿qué pasa? No le dio el señor nada a cambio. Le dejó el cuero y no recibió nada a cambio. De su calidad. ¿Qué significa eso? Pues significa que llevaba, como si dijéramos, un producto que tiene todas las características para poder ser una mercancía, como es el cuero, que previamente los productores le vendieron a esa empresa, pero al interior de la empresa hubo un intercambio. El joven le dio, vamos a decir así, ese cuero al cortador, y más tarde regresará esta misma persona por la parte de los zapatos ya cortados. Entonces va a recibir el cuero y a cambio le van a dar ese mismo cuero cortado, pero no podemos decir que se trate de una mercancía porque el intercambio, en ese intercambio no media un acto de cambio en el sentido capitalista, en el sentido de producir para otros. ¿Por qué? Porque la mercancía no es del que la trae, el cuero no es del que la trae, ni tampoco es el cuero cortado del cortador. Todo eso es del dueño de la fábrica. Entonces, el obrero lo único que hace es entregar un objeto útil, pero que no es una mercancía. Muy bien. Entonces, la característica de las mercancías es que son objetos que están listos para el proceso de intercambio. Y ahí está la clave. De ahí parte de ese hecho de que la mercancía sea un objeto para el intercambio, está como si dijéramos la esencia del fetichismo que vamos a desglosar enseguida. Dice, en las mercancías, la igualdad de los trabajos humanos asume la forma material de una objetivación igual de valor de los productos del trabajo. El grado en que se gaste la fuerza humana de trabajo, medido por el tiempo de su duración, reviste la forma de magnitud de valor de los productos del trabajo y, finalmente, las relaciones entre unos y otros productores, relaciones en que se traduce la función social de sus trabajos, cobran la forma de una relación social entre los propios productos de su trabajo. Aquí es donde vamos a ver que primero, las mercancías distintas se igualan. ¿Gracias a qué? A los trabajos humanos, que son iguales. Vamos a decirlo así, son equiparables. El desgaste del humano A y el desgaste del humano B, el que realiza la actividad A y el que realiza la actividad B, son semejantes. Son comparables, equiparables. Entonces lo desigual se hace igual. Ahí está la dialéctica, la filosofía del fenómeno. Entonces, primera cuestión. Entonces, la apariencia de material de los objetos es diversa, pero la cualidad del trabajo humano abstracta que los produce es la misma. Ahora bien, el trabajo humano no es diverso, pero se iguala en la diversidad. Repito, esto es lo mismo, pero dicho con otras palabras. Se trata entonces de que lo diverso se unifica con lo igual. ¿Y qué es lo igual? El trabajo humano abstracto que contiene las mercancías. ¿Qué es lo diverso? Los productos que están destinados al intercambio. Ahora bien, ¿qué es lo que hace que un producto se intercambie por otro en una determinada proporción? Que es lo que ya hemos estado viendo. Pues es la cantidad de trabajo socialmente necesario que contienen uno y el otro, que hacen que podamos decir que 20 varas de lienzo es igual a una levita, que ni 20 es igual a 1, ni lienzo es igual a levita,
pero dos cosas distintas, iguales entre sí, son iguales a una tercera, como dice la matemática, y ese es el caso. ¿A qué son iguales? ¿Qué es esa cosa tercera a la que son iguales? El valor. El valor. ¿Pero qué es el valor? ¿Qué cosa es el valor? Es una convención social. Es decir, todos estamos de acuerdo, todos estamos, lo aceptamos, y eso es lo que nos permite a nosotros que haya un intercambio. De manera que si yo llevo un producto al mercado y digo que tiene un determinado valor y me lo aceptan, entonces ¿cuál es el resultado? Pues que yo tengo simple y sencillamente una cantidad de recibo a cambio de mi producto, una determinada cantidad con la que yo estoy conforme y el que recibe mi producto está conforme. Entonces, eso es la convención social. Obviamente que la convención social es un proceso, no surgió de la noche a la mañana, nadie lo determinó, sino que fue resultado de un proceso muy largo que empezó con el trueque y que ya lo vimos. Pero hay que recordar esto, que se trata de que el valor es una convención social, pero su origen, digamos, su base material está en el trabajo. Ahora bien, ¿cuánto valor contiene una mercancía? Pues depende del tiempo de trabajo. Y el tiempo se mide en horas, minutos, segundos, pero ese tiempo de trabajo nos permite ver que hay una magnitud de valor. Y la relación de los hombres, ahí es donde viene lo interesante. El valor es una convención social, aceptada por todos, pero el valor es fruto del trabajo humano abstracto, vamos a decirlo así. Y entonces el intercambio que se establece resulta que no se establece entre trabajos humanos. O sea, tú no cambias trabajo por trabajo. O sea, cuando tú vas a la fábrica, a la tienda, no vas a intercambiar trabajos. No te van a dar algo y tú te vas a poner a trabajar para que te lo den, sino que de lo que se trata es de llevar a cabo un proceso de intercambio de productos, de mercancías. Entonces, la relación de los hombres, del productor de un producto y el de otro producto, se convierte no en una relación de intercambio de trabajos, porque así no se representa la relación de cambio, sino de mercancías. Entonces, no son los trabajos humanos los que se cambian, sino lo que se cambian son las mercancías. Y precisamente este proceso tan sutil de no intercambiar los trabajos o cantidades de trabajo o tiempo destinado a trabajar, sino lo que cambia son objetos, entonces pareciera que los objetos se cambian por sí solos. Ahí está, ahí empiezan las sutilezas del problema. Entonces la relación entre personas se oculta. ¿Y qué es lo que aparece? Una relación entre objetos. Una relación entre objetos. A mí me interesa el objeto B y al individuo, al otro individuo le interesa el objeto A. Y lo que importa es el cambio de objetos. Entonces eso es lo que les preocupa. Entonces no intercambian trabajo directamente, sino intercambio entre cosas. Parece entonces que la mercancía adquiere vida propia. Eso es lo que estamos viendo. Aquí vemos, por ejemplo, una mercancía que cobra vida, que es el rayo McQueen o como se llame. Y lo vemos aquí, está sonriente y cobra vida, piensa, tiene ojos, razona, tiene sentimientos, se enamora de una Corvette, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto es lo que pasa en la medida en la que la relación allí con los coches es una relación no entre hombres, es una relación de coches. Si ustedes ven la película de Toy Story o ven la película de este rayo McQueen o Cars, que se llama, son coches que intercambian pensamientos con otros coches, con una grúa, con un tractor, bla, bla, bla.
Entonces, o también, yo les pregunto a ustedes no les gusta el oro o la plata? O sea, ¿a quién no le gustaría tener mucho oro, no? Hasta brilla y se vuelve, digámoslo así, algo anhelable. El oro, la plata, tener, mantener, contener. Incluso en Estados Unidos hubo una cuestión que se conoció como la fiebre del oro y tiene esa explicación. O yéndonos más a lo actual, ¿los teléfonos celulares no te gustan? Diferentes tipos, hay diferentes modelos, son inteligentes, tienen un montón de funciones, unos tienen hasta 5 cámaras, unos ya hasta se doblan y hacen una pantalla más grande, 2 pantallas, una por atrás, otra conforme los abres. Entonces, ¿te gustan? Pues casi todo el mundo tiene un teléfono celular y lo adora, lo mantiene queridísimo, lo tiene muy bien cuidadito, hasta antes de dormirse casi le dan su besito para irse a dormir. Pues sí, y entonces, pero ¿qué significa eso? ¿Por qué tanto gusto? ¿Por qué tanto cariño por la mercancía? Pues porque se nos olvida su origen, se nos olvida que proceden del trabajo del propio hombre, que las hacen obreros y que se ponen a trabajar de noche, de madrugada, se esfuerzan, se esmeran día y noche, no llevan bien de comer a sus hijos, pero no importa, lo que importa es usar el teléfono. Y eso es lo que nos lleva a entender la cuestión de, por ejemplo, ¿por qué se adoraba a Tlaloc? ¿Por qué se creía que Tlaloc, esta es una vasijita que ya les había comentado, que la vayan a ver, es hermosísima y está en el museo de sitio de del Templo Mayor? Vayan cuando se levante el COVID y tengan una oportunidad, se los dejo de tarea, o sea, tienen que ir, pero además les va a gustar, vale la pena. Entonces, ¿por qué nuestros antepasados adoraban a Tlaloc? Pues porque no sabían cómo procedía el agua de lluvia. Lo desconocían, lo ignoraban. Y entonces, al ignorarlo, pues entonces convertían a un objeto como este en un dios, con cara de humano, pero con colmillos y ojos muy grandes, pero nariz. Cosa muy curiosa, pero al final de las cuentas ahí estaba. Entonces, ¿por qué razón ahora ninguno de nosotros adora a Tlaloc, propiamente hablando? Porque ya sabemos cuál es la razón exacta por la cual llueve. Entonces ya no es necesario adorar a un ídolo o a un fetiche, porque ya sabemos de dónde procede. Pues lo mismo tiene que pasar con la relación de las mercancías. Como las mercancías son hijas del trabajo, pero el hombre no lo ve con la precisión científica, entonces se queda con la idea de que son entes extraordinarios. Y por lo tanto, se vuelve un problema entenderlas, y por lo tanto se elevan a nivel de fetiche, rebasan al propio hombre y pasa como si no supieras la razón por la que llueve y entonces adoraras a Tlaloc. Muy bien, avanzamos. Este es el siguiente párrafo y voy directamente a los pedacitos por los que vamos a ir explicando para no leer todo este párrafo entero. Pero la primera parte de ese párrafo dice: el carácter misterioso de la forma mercancía estriba, por tanto, pura y simplemente en que proyecta ante los hombres el carácter social del trabajo de estos, como si fuese un carácter material de los propios productos de su trabajo, un don natural social de estos objetos, y como si, por tanto, la relación social que media entre los productores y el trabajo colectivo de la sociedad fuese una relación social
establecida entre los mismos objetos, al margen de sus productores. Ahí está la clave. Entonces, ¿de dónde sale el carácter misterioso? En el hecho de que proyecta ante los hombres el carácter social del trabajo de estos, o sea, el carácter social del trabajo de los hombres se proyecta como si fuese un carácter material de los propios productos de su trabajo. O sea, le da características a los objetos que no tienen, pero lo proyecta ante los hombres el carácter social del trabajo de estos como si fuese un carácter natural. Pero ¿de dónde se da esto? ¿Cómo surge esto? Por el hecho de no tener claridad de la diferencia entre el trabajo útil y el trabajo abstracto. El hombre no ve el trabajo abstracto, muchos de nosotros ni idea teníamos de la existencia del trabajo abstracto. Cuanti menos el obrero pues sabe lo que hace y a qué se dedica y el tiempo que le dedica a su trabajo, pero lo que no sabe es el tiempo de trabajo socialmente necesario, el trabajo abstracto. No lo siente, lo vive, lo intuye, pero no lo tiene claro. Entonces, a la hora de intercambiar su producto y llevarlo al mercado, entonces ya no está intercambiando su trabajo. Él ya no ve que está intercambiando su trabajo. Entonces desaparece la relación de cambio o intercambio entre cosas hechas por los hombres, sino que ahora lo que se intercambian son objetos y por eso parece que adquieren los productos un don natural social, como si la relación social entre productores y el trabajo colectivo de toda la sociedad fuese una relación establecida entre los mismos objetos. O sea, el mapa o el mar de intercambios procede de una relación entre los mismos objetos. Por ejemplo, todo mundo tiene ansias por tener mercancías porque las mercancías encierran riqueza, son depositarios de riqueza, pero nadie ve el aspecto que hay detrás, que es cómo se hicieron estos vehículos que aparecen en la foto. Pues se hicieron con trabajo humano. ¿Y cuál trabajo humano? Trabajo humano explotado. Pero eso no se ve cuando se ansía una mercancía. No se ve eso, no se ve ese aspecto. Lo que quieres es tener la mercancía y disfrutarla, independientemente de cómo se hizo, bajo qué condiciones sociales y quién la hizo, el esfuerzo que hizo para hacerla, etcétera, etcétera, etcétera. Solo interesan porque son contenedores de riqueza, digámoslo así. Ahora bien, aquí estamos entonces ante un quid pro quo, ante un cambio de una cosa por otra. ¿Cuál es el cambio? Es que las cosas las hacen los hombres, las cosas las fabrican los hombres y son los hombres, los seres humanos, los que deben disfrutar de las cosas que hacen. Pero ¿qué resulta? Eso no resulta, eso no pasa. Lo que resulta es que los hombres cambian la relación entre hombres por relación entre objetos. Entonces, este quid pro quo, este cambio entre relación de hombres por relación de objetos, es lo que convierte a los productores de trabajo en mercancía. Perdón, este quid pro quo es lo que convierte a los productos del trabajo en mercancía, en objetos físicamente metafísicos o en objetos sociales. Es algo así como lo que sucede con la sensación luminosa de un objeto en el nervio visual, que parece como si no fuese una excitación subjetiva del nervio de la vista, sino la forma material de un objeto situado fuera del ojo. Y sin embargo, en este caso, hay realmente un objeto, la cosa exterior, que proyecta luz sobre otro objeto, es decir, sobre el ojo, y se trata de una relación física entre objetos físicos. Pero ¿qué pasa con la cuestión mercancía? Con la situación de las mercancías. La situación mercancías hay una
fíjense bien, este quid pro quo es lo que convierte a los productos del trabajo en mercancía, en objetos físicamente metafísicos o en objetos sociales. Veamos. Primero, ¿qué es lo que nos dice? Es algo así. ¿Cómo? O sea, Marx nos dice en el párrafo, pone el ejemplo y dice, es algo así como lo que sucede con la sensación luminosa. Entonces, ¿qué va a hacer Marx? Usar una analogía para tratar de hacernos entender las cosas. Algo así como. Y luego nos dice, quid pro quo. Y ya dijimos, es el cambio de una cosa por otra. Y ahora aquí tenemos la imagen invertida. Tenemos un pinito y ese pinito excita el nervio óptico y entonces recibe la imagen invertida. La imagen que está afuera es un objeto real y el nervio óptico que proyecta la imagen, aunque sea invertida, pero luego el cerebro la pone de pie, también es un objeto físico. Entonces, tomamos esa imagen por el objeto mismo. O sea, nosotros no nos metemos en la cabeza, como decía yo, en alguna ocasión, el árbol, porque sería, pues te mueres. Si te metes todo el árbol, un pino entero, imagínate, te mueres en la cabeza, pues no. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros tomamos esa imagen por el objeto mismo, ¿no? Tomamos esa imagen por el objeto mismo, aunque en este caso solo es una imagen. Pero aquí sí hay un objeto real fuera de uno y el otro objeto real es el ojo. Pero fíjense cómo tomamos esa imagen por el objeto mismo. Lo que no es el objeto, que es la imagen, la tomamos como si fuera el objeto. Y aquí lo que vamos a concluir es que la relación de cambio entre las mercancías la damos como si se tratara de una relación de cambio entre objetos, cuando de lo que se trata es de una relación de cambio entre trabajos, pero eso no lo estamos viendo. Entonces, este quid pro quo es lo que convierte a los productos del trabajo en mercancía, o sea, en objetos que son físicamente metafísicos, es decir, objetos físicos, pero que van más allá de su realidad física, es decir, cobran fuerza más allá, de ahí lo de metafísico, más allá de su objetividad. Es decir, se convierten en los actores principales, cobran vida a la hora del intercambio. Y nos pone el ejemplo que ya vimos, la analogía, que algo nos sirvió para entender qué es lo que pasa. O sea, nosotros vemos una imagen y la tomamos como cierta. Nosotros vemos que hay un intercambio de objetos y este intercambio de objetos nos parece como si fuera un intercambio entre los propios objetos, que se da entre ellos y no entre seres humanos. Entonces, volvemos metafísico lo físico. Entonces, ¿qué nos dice? En cambio, o sea, la analogía nos decía que había una relación de intercambio entre objetos físicos, porque el árbol era un objeto físico y aunque tomamos la imagen del árbol como el árbol mismo, al final de las cuentas quien recibe la información es el nervio óptico, que es otro objeto físico. Por eso dice, en cambio, la forma mercancía y la relación de valor de los productos del trabajo en que esta forma cobra cuerpo, no tiene absolutamente nada que ver con su carácter físico ni con las relaciones materiales que de este carácter se derivan. Lo que aquí reviste a los ojos de los hombres la forma fantasmagórica de una relación entre objetos materiales no es más que una relación social concreta establecida entre los mismos hombres. O sea, lo que quiere decir aquí Marx es que el propio hombre lleva a una etapa superior, a una etapa, no superior, a una etapa fantasmagórica,
una relación entre objetos que no es otra cosa más que una relación social concreta, palpable, establecida entre los hombres mismos. Recuerden el concepto de los niveles de abstracción. Y aquí estamos hablando de la relación entre los mismos hombres. O sea, si hay una relación entre los hombres a la hora de hacer el intercambio, pero precisamente por no ver, vamos a decir así, físicamente o en concreto el intercambio de trabajos, lo que ven es el intercambio de objetos y entonces da el quid pro quo. Cambian la relación de trabajo por relación entre objetos y la relación de objetos parece como algo superior, supremo, inexplicable, pero tiene una explicación concreta. Aquí le está dando Marx. Entonces, la forma de valor no tiene nada de material, nada de físico, es cierto. La forma de valor, no tiene, si agarras una mercancía, por más que vueltas le des, dice Marx, no va a verse por ningún lado, en ningún lado, el valor. Y entonces se da otro quid pro quo, que consiste en que el trabajo abstracto se convierte en valor. Y entonces ya no ves el trabajo abstracto, sino ahora lo que le queda a la mercancía es el valor. Y al relacionarlo con otra mercancía, si se acuerdan de la relación de cambio, que era 20 varas de lienzo igual a una levita, ahí aparece el valor expresado en la otra mercancía, la forma relativa y la forma equivalencial, la que servía de espejo, la que quería verse en el espejo, que ya vimos, ¿se acuerdan? Entonces, esa relación, este es otro quid pro quo que hace que aparezca el quid pro quo que vimos hace ratito, que la relación entre trabajos parece que no está, desaparece, y que lo que aparece es una relación entre objetos. Entonces nadie agarra los zapatos del zapatero sin darle algo a cambio. Pues claro, salvo que seas un ratero o te los haya regalado. Y si hablamos de conceptos abstractos como el tema del valor, si hablamos, por ejemplo, de humano u hombre, es una abstracción que surge de ver muchos seres humanos. Hablamos de la humanidad o del ser humano, pero te pregunto, ¿cuántos seres humanos concretos ves? Bueno, ser humano no existe ninguno. Curioso, pero no existe ninguno. Son seres en concreto, humanos en concreto, el humano fulano, el humano sutano. Pero el ser humano, el concepto de humano es una abstracción. Entonces, es una invención de la mente humana como lo es el valor. Y precisamente el trabajo se convierte en valor y el valor permite el intercambio. Y el intercambio entre cosas es lo que hace que se vuelva subliminal, y desaparezca a la vista del hombre la capacidad que tiene de producir cosas y llevarlas al intercambio y lograr con ello cosas importantes, como mejorar la salud del hombre, entendiendo que lo que hace lo hace por su trabajo. Entonces, el humano en general no te lo vas a encontrar por ningún lado en la calle, lo que vas a hallar son hombres en concreto, y el valor es una abstracción, pero también procede de la realidad, es decir, del trabajo del hombre. Entonces, cuando desaparece en esos quid pro quos de los que hemos hablado, el trabajo abstracto se vuelve valor y el valor permite la relación de cambio y la relación de cambio viene en el otro quid pro quo, es decir, en la desaparición, digámoslo así, del trabajo y la aparición del intercambio, no de trabajos, sino de objetos. Entonces los objetos toman la batuta, cobran vida y ellos se intercambian casi como si dijéramos solos. Y lo que pareciera una relación entre hombres se vuelve una relación entre objetos. Ahí está la clave. El valor no es más que una relación social concreta establecida entre los hombres y por ello no tiene ni un átomo de materia.
y eso ya lo habíamos visto. El valor no tiene ni un átomo de materia. Es una relación social. Es una relación social. Entonces, es una convención. Por ejemplo, hemos puesto el ejemplo de otra relación social muy valiosa en la sociedad actual, que es el matrimonio. Pero propiamente hablando, si tú ves, hemos dicho y puesto el ejemplo una y otra vez, una pareja venir, si la ves así a simple vista, no puedes llegar a la conclusión solo porque vengan, que están casados, que son matrimonio, solo por venir juntos. Incluso, aún vengan agarrados de la mano, no es suficiente para verlo. Hay una convención social, ¿no? Aunque decía una vez la maestra Marisela con certeza que si veían venir a una pareja discutiendo, entonces seguro estaban casados. Pero aquí entonces, esa relación social del matrimonio no tiene un átomo de materia, es una convención social. Dependiendo de las condiciones y de los lugares, es como se establece el tipo de matrimonio que se establece, por lo civil, por la iglesia. Pero eso, una vez que te casas por la iglesia o por lo civil, se acepta que ya estás casado. Ahora sí, si tú te casas por la vía de la unión libre, no te la aceptan, no te la permiten. O te juzgan y te dicen, no, hasta que no estés bien casado. ¿Pero qué es eso de estar bien casado si estás en las mismas condiciones que un casado? No, pero tienes que pasar por la boda. Bueno, lo mismo sucede con el valor. Es una relación social concreta que se establece entre los hombres, pero por ello no tiene ni un átomo de materia. Es una convención social. Se están de acuerdo los hombres, la aceptan. Y ahí está el fondo, el contenido del cambio, de lo que hace que esta relación, esta convención, rebase al propio hombre. Entonces, por eso, si queremos encontrar una analogía a este fenómeno, tenemos que remontarnos a las regiones nebulosas del mundo de la religión, donde los productos de la mente humana semejan seres dotados de vida propia, de existencia independiente, relacionados entre sí y con los hombres. Así acontece en el mundo de las mercancías con los productos de la mano del hombre. A esto es lo que yo llamo el fetichismo, bajo el que se presentan los productos del trabajo tan pronto como se crean en forma de mercancías, y que es inseparable, por consiguiente, de este modo de producción, del modo de producción capitalista. Veamos. Resabios teológicos. Productos de la mente humana generan seres con vida propia. Claro, ahí están los dioses. Y hay alguien que dice, el tuyo es único, el de la izquierda suya es Dios de los egipcios, Dios de los mayas, Dios de la India, Jesucristo, otro Dios de la India, o el del budismo, Buda, y a la derecha está otra vez Tlaloc. Esos son seres imaginarios, productos de la imaginación del hombre, es decir, resabios teológicos, productos de la mente humana. Vean ustedes, cada uno de ellos pues tiene sus rarezas. En el caso de Horus, lo hacen águila y al mismo tiempo Dios. Tlaloc pues tiene ojos, boca, nariz, pero colmillos. Digamos, las diosas de la India tienen muchos brazos. En fin. Por ejemplo, el panteón griego. Zeus, Hera, Ares, Poseidón, Artemis, Apolo, Atenea, Afrodita, Hefestos, Heracles o Hércules, Hermes, Hestia. O sea, todos tienen funciones y se relacionan entre ellos y se relacionan con los hombres. Aquiles es hijo de mitad mortal y mitad Dios. Y entonces su madre, para evitar que se hiciera vulnerable, lo hundió en la laguna Estigia para protegerlo, pero lo agarró del talón
lo metió y esa parte no se mojó. Entonces, de ahí la vulnerabilidad de Aquiles por el talón, el famoso talón de Aquiles. Pero ahí está, esto es producto de la imaginación. ¿Quién cree en Afrodita ahorita? ¿Quién cree en Zeus? ¿Quién cree que Zeus era el poderoso que lanzaba rayos? Ares, el dios de la guerra. ¿Quién invoca hoy a Ares? O sea, son productos de la imaginación del hombre. Esto que nos dice aquí son resabios teológicos. Resabios teológicos. Entonces, sí es importante que lo entendamos, porque eso mismo es lo que nos sucede con las mercancías al darle tanta importancia. Hay quienes incluso les llaman materialistas a quienes solo les importan las cosas materiales. Equivocados, porque realmente si hablamos de materialismo filosófico, entonces estamos hablando de otra cosa. Pero a las mercancías se les da un carácter parecido a este, producto de la imaginación. Este carácter fetichista del mundo de las mercancías responde, como lo ha puesto ya de manifiesto el análisis anterior, al carácter social genuino y peculiar del trabajo productor de mercancías. Quiero detenerme en este punto donde dice: así acontece en el mundo de las mercancías con los productos de la mano del hombre. O sea, no debería de haber misterio porque los productos que intercambia el hombre son hijos de su propia mano. Entonces, a esto es a lo que yo llamo fetichismo bajo el que se presentan los productos del trabajo, tan pronto como se crean en forma de mercancías, y que es inseparable, por consiguiente, de este modo de producción. ¿Qué es el fetichismo entonces? Es el carácter sublime, el carácter místico que se les da a las mercancías por el hecho de que los hombres ignoran, olvidan, dejan de percibir con claridad que los objetos suyos son hijos de su propio trabajo, de su propia mano, al hacer que el trabajo abstracto se convierta en valor y al permitir que la relación de cambio se dé, que hace entonces que la relación entre hombres desaparezca y aparezca una relación entre objetos. Eso es lo que estamos viendo, y eso sucede en el momento en que los objetos se convierten en mercancías. Y si ese es el caso, entonces es el caso de esta sociedad capitalista en la que nosotros vivimos. Por eso, este carácter fetichista del mundo de las mercancías responde, como lo ha puesto de manifiesto el análisis que ya hicimos, al carácter social genuino y peculiar del trabajo productor de mercancías. Entonces, el carácter social productor de mercancías es el causante de las mercancías, de la producción de mercancías. El carácter social de mercancías es el causante de las propias mercancías. Parece que por su propia naturaleza, es decir, para lo que sirven, para las características de las que están hechas las mercancías, pareciera que se intercambian sin la intervención del hombre. Eso es lo que pareciera que sucede. Y esto solo sucede cuando el intercambio se ha generalizado. De ahí que digamos que el fetichismo procede de la mercancía misma. Entonces, ¿por qué procede de la mercancía misma? En la medida en la que efectivamente el hombre deja de ver que los objetos son hechos por su propio trabajo, acepta su propia convención de valor, y permite el intercambio, pero a la hora de hacer el intercambio, entonces deja de ver el origen de las mercancías, que son frutos de su propio trabajo, y entonces pasamos a la siguiente fase, que es el intercambio de mercancías como si se cambiaran, no porque sean fruto del trabajo del hombre, sino porque tienen características muy particulares, porque son hijas por sus propias cualidades, o sea, ya sin la intervención del hombre, y ahí está el error. Entonces, avanzamos. No voy a leer todo el párrafo, sino nos vamos a los pedacitos. Dice: si los objetos útiles adoptan la forma de mercancías, es
pura y simplemente porque son productos de trabajos privados independientes los unos de los otros. El conjunto de estos trabajos privados forma el trabajo colectivo de la sociedad. Efectivamente, el trabajo del hombre, o sea, digamos, si los objetos útiles, es decir, que sirven para una actividad concreta, que sirven para formar una mercancía específica, si estos adoptan la forma de mercancías, es decir, si los entrego a cambio de algo, eso se debe simple y llanamente a que son hijos de los trabajos privados independientes. Pero el conjunto de todos los trabajos privados hace el trabajo colectivo de toda la sociedad. Efectivamente, aquí vamos a encontrar otra vez ese par dialéctico entre lo privado, no es un par dialéctico, pero sí es una contradicción entre lo privado y lo social. Para allá nos lleva Marx. Pero efectivamente el trabajo colectivo está formado por la suma de trabajos particulares o privados independientes los unos de los otros. Si todos se dedicaran, todos, absolutamente todos, a hacer zapatos, ¿quién iba a comer? ¿Quién iba a dar de comer? ¿Quién iba a atender el COVID en los hospitales? Pues no iba a poderse hacer. Entonces requiere de ese trabajo colectivo. Entonces, vamos a poner atención aquí para que veamos estas tres categorías. Como los productores entran en contacto social al cambiar entre sí los productos de su trabajo, es natural que el carácter específicamente social de sus trabajos privados solo resalte dentro de este intercambio. También podríamos decir que los trabajos privados solo funcionan como eslabones del trabajo colectivo de la sociedad por medio de las relaciones que el cambio establece entre los productos del trabajo y, a través de ellos, entre los productores. Entonces, aquí hay tres categorías. Hombres, o sea, los productores, productos de los hombres y diversos trabajos privados de los hombres, que es lo que nos está mostrando aquí en esta frase. Como los productores, son los hombres, entran en contacto al cambiar entre sí los productos de su trabajo, segunda categoría. Es natural que el carácter específicamente social de sus trabajos privados, ahí está la contradicción, pero aparece diferentes trabajos privados, solo resalte dentro de este intercambio. O sea, el carácter específicamente social de sus trabajos privados solo resalta en el momento del intercambio. Pasado el intercambio, desaparece el carácter social del trabajo de ese hombre. Eso es importante. ¿Cómo se relacionan los hombres hoy en día? Por el intercambio. Ese es el motor, el eje que permite que haya intercambio. También podríamos decir que los trabajos privados solo funcionan como eslabones del trabajo colectivo de la sociedad por medio de las relaciones que el cambio establece entre los productos del trabajo y, a través de ellos, entre los productores. O sea, cada producto del trabajo privado, cada trabajo privado es un eslabón del trabajo social. Entonces, se relacionan socialmente en la medida en la que intercambian. Pueden relacionarse en fiestas de otra manera, pero lo que importa aquí es el intercambio. Ahora bien, lo que hacen es intercambiar sus productos privados. Si fueran productos colectivos y no productos privados, pues se repartirían como productos y no habría necesidad de un mercado o de un intercambio. O si hubiera, todo el mundo sabría, pero no estaría esperanzado a ver si el día de mañana voy a comer. Si todos trabajáramos en colectivo y los productos fueran de todos, para todos, en una distribución racional, científica, matemática, que garantice la vida de todos y que todos tengan la parte que les toque y corresponde, entonces dejarían de ser productos privados.
El carácter social de un trabajo privado se refleja en el momento de intercambiar. ¿Por qué? Porque si yo hago un producto que no sirve, entonces nadie me lo va a comprar. De ahí lo privado cobra un carácter social. Por eso, ante estos, las relaciones sociales ante los hombres que se establecen entre sus trabajos privados, o sea, dice, por eso, ante estos, o sea, ante los productores, las relaciones sociales que se establecen entre sus trabajos privados aparecen como lo que son, es decir, no como relaciones directamente sociales de las personas en sus trabajos, sino como relaciones materiales entre personas y relaciones sociales entre cosas. O sea, quienes son los portadores de los objetos materiales para el intercambio son las personas, pero quienes socialmente se interrelacionan son las cosas. Ahí está el carácter interesante de lo que estamos viendo aquí, y por eso está subrayado el aparecen. Las relaciones sociales que se establecen entre sus trabajos privados aparecen como lo que son, es decir, no como relaciones directamente sociales de las personas en sus trabajos. O sea, no se intercambian trabajos, como ya dijimos. Hay que nos quede claro que no se están intercambiando trabajos directamente, sino que lo que se intercambian son relaciones materiales entre personas, porque los portadores de los objetos son las personas. Y estas personas intercambian objetos materiales. Ahí está mi objeto y dame el tuyo. Y ya, intercambio. Y lo que se dan son relaciones sociales entre cosas. Pero hazme todo el favor, pues así sucede. Relaciones entre cosas. Y eso es lo que sucede. El trabajo privado es un eslabón del trabajo social. Muy bien, relaciones sociales entre cosas, gracias al valor, se intercambian como cosas, como una realidad social. Relaciones sociales entre cosas, gracias al valor, se intercambian cosas como una realidad social. Entonces, cuando el hombre controle la producción científicamente en una sociedad socialista, se acaba la necesidad de intermediación o de intercambio y desaparecerá el fetichismo de las mercancías. Claro, porque ya el hombre sabe que lo que intercambia es trabajo. Sabe el hombre que lo que intercambia es su propio esfuerzo. Entonces, cuando el hombre controle la producción científicamente, esto no lo dice Marx, en una sociedad socialista, se lo escuché al maestro, se acaba la necesidad de intermediación del intercambio y desaparece el fetichismo. Entonces, el fetichismo de la mercancía va a desaparecer cuando la relación de intercambio no sea entre objetos, sino sea entre seres humanos. Tú vas a la tienda, no conoces a veces ni al tendero, no conoces ni siquiera a la persona que cobra, o incluso aunque la conozcas, para ti resulta medio extraño, porque finalmente solo son intermediarios del intercambio de los objetos. Reciben tu dinero y te permiten que salga la mercancía. Por muy cuate que seas, no te dejan sacar toda la mercancía que traes porque si no se las cobran a ellos. Entonces la relación que se establece entre los hombres es una relación entre objetos. Incluso he puesto el ejemplo terrible, pero cierto, que ha sucedido de una mujer que llega con su hijo con fiebre a una farmacia y le pide una medicina para curar un tempra y le pide a cambio, son 50 pesos, solo traigo 20, pues no te lo puedo dar. Pero se va a morir mi hijo, pues ni modo. O sea, la relación se da entre objetos. O sea, si hay 50 pesos, hay tempra, y si no, hay muerte del niño. La relación social desaparece. Esto deshumaniza a la sociedad, la enajena, la hace endiosar a las mercancías, la hace ambiciosa, la hace egoísta, individualista.
Por eso hay que bajarle a nuestros ímpetus de adquisición de mercancías o de querer acumular. Como dijo el maestro Aquiles, yo para vivir necesito muy poco y lo poco que necesito lo necesito muy poco. O bien, hemos de tener lo que se necesita para realizar nuestro trabajo social. Porque luego resulta que todo mundo quiere tener un piano, todo mundo quiere tener un violín, todo mundo quiere, y pues nadie va a tocar el violín todo el tiempo, nadie va a querer, en una sociedad desordenada y en la que el intercambio se da entre objetos, como dice Marx, resulta que no vamos a poder desarrollar los principios que nosotros hemos inculcado en la idea de generar una sociedad en la que el hombre sea el que desarrolle sus potenciales, sus capacidades y reciba lo que necesite para desarrollar su potencial. Y hagamos entonces una sociedad colectiva en donde los defectos de uno sean cubiertos por los aciertos del otro, de manera que el colectivo se vuelve perfecto, se vuelve poderoso, y la relación de intercambio entre los miembros del colectivo no es una relación de egoísmo, de individualismo, de objetos, sino es una relación de seres humanos. Hasta aquí le vamos a dejar, en la siguiente avanzamos. Es un capítulo no tan sencillo, pero si nosotros entendemos que lo que resulta es el quid pro quo, que consiste en que el hombre deja de ver el intercambio entre sus trabajos para ver el intercambio entre objetos, entonces deshumaniza al hombre y lo que hay socialmente es un intercambio de objetos llevados a cabo por seres humanos que son vamos a decir, los vehículos que llevan los objetos a la sociedad, y entonces socialmente lo que se intercambia son los objetos. El fetichismo de la mercancía se va a acabar cuando el hombre controle la producción científicamente en una sociedad socialista. Ahí se acabará la necesidad de intermediación por el intercambio y va a desaparecer el fetichismo. Esa sociedad tenemos que construir y esa es la sociedad que tenemos que alcanzar organizando y educando al pueblo de México.